Me uno a las palabras de mi pastor, que yo creo 100%, sin duda alguna, que el Señor tiene una palabra para nosotros en este día. Muchas cosas tienen que suceder para que todo un fin de semana, todos los que han expuesto una palabra de una forma o de otra en este lugar, se hayan puesto de acuerdo, para que todo lo que se habló, todo lo que se enseñó, tenga un solo tema, además de lo que es nuestro lema del mes, que son las primicias. Empezando este fin de semana, el viernes, nuestra hermana Fanny expuso una palabra muy edificante para mi vida personalmente, que el Señor la siga usando. Amén. Ayer nuestro hermano Elmer prácticamente creo que estaba leyendo las notas cuando las estaba escribiendo, y pues lo que acaba de decir nuestro pastor con va de la mano de todo lo que se ha estado haciendo en este lugar, y creo que mucho de lo que también quiero compartir con usted en esta mañana. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque creo que entre menos hable yo, más habla Dios. Amén. Entonces quisiera empezar por leyendo el texto que se encuentra en Éxodo 23, 19, que nos habla acerca de las primicias. Y nos dice: las primicias de los primeros frutos de tu… ¿Sí pueden pasar los coristas? Las coristas. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y luego dice algo que para muchos, al leerlo así nomás por encima, se escucha un poquito extraño. Dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Una de las cosas y quiero tomar un momento antes de que se sienten para explicar esto, que dentro de la escritura hebrea no hay acentos y no hay puntos gramáticos, o sea que no hay puntos, no hay comas, no hay nada de eso. Todo se tiene que ver con el contexto en lo que se está leyendo esas cosas. Entonces este verso cae en lo que muchos si han pasado los diferentes niveles, saben que en el nivel 2 antiguo se hablaba acerca de las dispensaciones, y uno de los puntos que se hablaba era de que dentro del pueblo de Israel el Señor había establecido ciertas leyes. Unas leyes eran ceremoniales, otras leyes eran morales, y otras leyes eran civiles. Este verso cae bajo las leyes ceremoniales, porque estamos hablando de primicias, y la ofrenda es parte de la ley ceremonial. No era nomás traer lo que el Señor exigía del pueblo, sino cómo lo traías y la calidad que tú le traías. Entonces, al hablar de primicias, esta próxima oración que dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre, es parte de la ley ceremonial del pueblo de Israel. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Bueno, de acuerdo a lo que pude encontrar, hay tres diferentes razones por qué existe esta frase dentro de este verso. En la Biblia judía no hay versos. Nosotros o el que escribió la Biblia que nosotros usamos o la tradujo, añadió versos para poder leerla un poquito más fácilmente y poder hallar la escritura un poquito más fácilmente. Pero en la Biblia judía no hay capítulos así como los tenemos nosotros, ni hay versos. Entonces esto es importante porque hay tres diferentes opiniones o tres diferentes puntos de vista de por qué existe este verso. Número uno, porque el pueblo de Israel desde su incepción fue llamado a ser un pueblo diferente. Dios no quería que se mezclaran con otros pueblos. Y una de las creencias es de que había una costumbre en los pueblos cananeos de que ellos, como una ofrenda a sus dioses, ellos guisaban los cabritos recién nacidos en la leche de su madre. Era un sacrificio pagano. Esa es una de las creencias. Número dos, es que como es parte de la ley ceremonial, hasta el día de hoy los judíos que sí cumplen con la ley ceremonial no mezclan lo que es leche con carne. ¿Por qué? Porque eso da indigestión. Nunca vas a ver a un judío comer un pedazo de carne y tomarse un vaso de leche. Nunca. Incluso cuando ellos preparan sus comidas para el día de reposo anteriormente, ellos tienen tres diferentes estaciones para cocinar. ¿Por qué? Porque es parte de su rito, es parte de la exigencia de la ley de que no pueden contaminar una cosa con la otra. Nosotros somos los que partimos el pollo, picamos la cebolla y le damos vuelta a la tortilla con el mismo cuchillo. Ellos no. Y es por eso que el Señor exige, estamos hablando de ley ceremonial,
Estamos hablando de la exigencia de cómo nos presentamos a Dios. Si nosotros traemos una ofrenda o pretendemos traer una ofrenda a Dios, pero con un corazón que no está limpio delante de la presencia de Dios, ¿qué posible ofrenda le podemos realmente estar entregando a Dios? Eso también existe por esa razón, porque no debemos de mezclar, o no deberían de ellos mezclar carne con leche. Y número 3, también es algo simbólico, que significa que la leche de su madre es un símbolo de una generación antigua y el cabrito es una generación nueva. Y esto es lo que a mí realmente, yo lo tuve que pensar 2 veces y a ver cómo me sentía acerca de este asunto. Es de que si le vas a traer a Dios una primicia de algo que te sobró el año pasado, ya no es primicia. Si tenías un guardadito ahí por el no sé dónde y dijiste, pues con está completo para no tener que guardar este primer mes, ya no es primicia. Porque estás mezclando el cabrito con la leche de su madre. La leche de su madre es una expresión también que significa la generación pasada o la cosecha pasada. No mezcles la cosecha pasada con la cosecha nueva. Entonces quería hacer esa aclaración y dejar eso en su corazón y en su mente, porque tiene mucho significado para nosotros en este día o en este mes que estamos nosotros celebrando. ¿Cuántos saben que las primicias es una fiesta, es una celebración? No es para agüitarnos, no es para salir triste de este lugar, que usted tenía planes. No, usted todavía puede seguir con sus planes. No más que este primer mes el Señor está pidiendo que pongamos los planes de Él primero. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a entrar en lo que es realmente el mensaje del día de hoy. Quiero que me acompañen a Primera de Reyes 19 hasta el 21. También vamos a estar leyendo Mateo 8, 18 al 22 y Lucas 9, 57 al 62. Yo sé que son varias escrituras, no tengo costumbre de leer mucho escrituras, pero siento que es para poder tener un entendido de lo que el Señor quiere realmente decir en esta mañana. Es necesario a veces escudriñar más la palabra de Dios. Y dice Primera de Reyes 19 al 21, dice: y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora vamos a leer Mateo 8, 18 al 22, y dice de la siguiente manera: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y finalmente Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras, y dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y el 61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiero hablarles por los próximos minutos con el pensamiento: primero deja. Primero deja. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, mi Jesús.
Sabemos que tu presencia ya está en este lugar, Señor. Solo pedimos que haya tierra fértil, esta semilla en este lugar, mi Dios. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Me van a disculpar esta mañana, creo que por los últimos 2 días he estado un poquito afectado a la garganta. Siento como que me quedé dormido con la boca abierta. Entonces ando un poquito reseco. En el discipulado del viernes pasado o antepasado, hacíamos mención de que las primicias no solo pueden ser presentadas como lo primero de una cosecha o de un ingreso de nuestro trabajo, sino también incluyen el tiempo, y es parte de lo que el pastor hacía referencia hace unos momentos. Y qué interesante, porque es lo mismo a lo que se refería, lo mismo que enseñaba nuestro hermano Elmer el día de ayer. Aún nuestra salud está atada al tiempo. ¿Cuántos sabían que nuestra salud está atada al tiempo? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque por mucho que nosotros nos cuidemos, por mucho que nos alimentemos saludablemente, por mucha intervención médica que podamos tener a nuestro alcance con respecto al dinero, obvio, las personas que tienen mejores recursos pueden acudir a mejores atenciones médicas. Todos sabemos eso. Todos venimos de países donde pues el pobre se está muriendo en la calle, amén, y el rico pues tiene mejores atenciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Biblia nos menciona desde un principio, desde que el hombre peca, desde el hombre que es destituido de la presencia de Dios, él ahora está condicionado a vivir en una vida o en una línea de tiempo finito o finita, significando que algún día te van a venir a apagar las luces. Amén. Y la palabra nos dice en Salmo 90, versículo 10, dice: y los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto 80 años. Significando de que por muy bien que tú te cuides, por muy bien que te vas a alimentar, nadie va a poder vivir para siempre. Amén. La única esperanza que nosotros tenemos no se encuentra en nuestro cuerpo físico, sino en un cuerpo glorificado por Dios cuando Él venga a buscarnos. Amén. Y eso realmente quizás sea una tristeza escucharlo, pero realmente debe de ser una causa de alegría en nuestra vida, porque sabemos de que quizás este cuerpo tenga que fallecer en algún momento, pero nuestra alma vive para siempre con Dios. Por eso es de que quizás sí hay un momento de tristeza cuando escuchamos de un ser querido que fallece, pero los que mueren en Cristo mueren con esa esperanza de que un día vamos a estar una vez más con Él. Amén. ¿Y por qué menciono o por qué mencionaba el tiempo como primicia? Porque el tiempo es lo que determina tu prioridad. Muchas veces quizás podemos pensar de lo que determina nuestra prioridad es el valor de las cosas. Bueno, lo que le da valor a las cosas es el tiempo realmente, porque el tiempo es lo más apreciado del hombre y lo menos que sabemos aprovechar. El tiempo es lo que le da prioridad a las cosas. ¿Por qué es esto? Porque sabemos, si tenemos en balanza 2 cosas que tenemos que hacer y pensamos cuánto tiempo me toma hacer esto o cuánto tiempo me toma hacer lo otro, siempre vamos a pensar cómo puedo hacerle para poder hacer las 2 cosas y tener el mismo resultado o el resultado deseado. Entonces, nuestra vida o nuestras prioridades giran alrededor de cuánto tiempo tenemos para hacer las cosas. Cuando sabemos que no tenemos mucho tiempo para hacer algo, eso inmediatamente se debe de convertir ¿en qué? En nuestra prioridad. Cuando sabemos que no tenemos mucho tiempo para hacer las cosas, eso se debe de convertir en nuestra prioridad. Ahora, mi pregunta siempre ha sido, o me gusta exponer esta pregunta, es ¿cuántos son 80 años comparado a la eternidad? Eso significa que los 80 años que nosotros peleamos por adquirir cosas, por tener posesiones terrenales, realmente ¿a qué nos llevan? Si nosotros lo que estamos viendo, nuestra vista o nuestra meta debe de ser una vida eterna. ¿Cuánto realmente son 80 años?
Entonces tenemos que pensar de que nuestra prioridad, como dice la Escritura, no tiene que ser o no puede ser en cosas pasajeras y cosas terrenales, sino que nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en las cosas que perduran, dice la palabra de Dios, las cosas que son eternas. Quizás no se vean, dice, porque nosotros ponemos la vista en las cosas que se ven, pero las cosas que se ven son temporales, más las cosas que no se ven, las cosas espirituales, esas son las que son eternas. Entonces nuestro tiempo en realidad es lo que determina nuestra prioridad. Antes que nosotros podamos pensar, y esto es el punto que hacíamos el viernes antepasado, es de que si nosotros no ponemos en prioridad en nuestro tiempo primeramente las cosas de Dios, ¿qué esperanza nosotros podemos pensar o tener en traer una ofrenda que sea acepta delante de Dios? Si nosotros vemos el primer acontecimiento de una ofrenda que se presentó ante Dios, dice que en Génesis, si me ayuda nuestra hermana Lorena a buscar eso, dice que y aconteció que andando el tiempo, dice que Caín trajo una ofrenda de la tierra. Andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda de la tierra. Dice, pero Abel también trajo de lo mejor, de lo más gordo de sus ovejas para presentar delante de Dios. Entonces, antes de que podamos hablar o antes de que podamos catalogar la calidad de ofrenda que se trajo, tenemos que ver el tiempo. ¿Cuánto tiempo pensamos que que Caín le dedicó a esa ofrenda que le trajo al Señor? Comparado al tiempo que Abel tomó para preparar esa ofrenda para Dios. Yo quiero pensar de que además con la actitud que se presentó individualmente cada hermano, también tuvo que ver con el tiempo de preparación. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos entienden ese concepto en esta mañana? De que si nosotros tenemos la costumbre de venir a este lugar y no seguir lo que la Escritura nos dice acerca de que cada quien como propuso en su corazón, no con tristeza y no por necesidad, sino que para que Dios nos provee, y también dice y bendice al dador alegre. ¿Cuánta preparación puedo tener en mi corazón o en mi mente de qué tipo de ofrenda le quiero entregar al Señor en este día? Si lo que hago, lo más fácil es meter la mano a la bolsa y lo primero que salga, con eso nos vamos. ¿A qué hermano me asimilo más? ¿A Caín o a Abel? Yo nunca he pensado que fue tanto la calidad de la ofrenda. La Biblia nunca menciona, nunca dice que la ofrenda que Caín trajo era cualquier cosa tampoco. Pero sí me demuestra de una forma o de otra que la actitud con la que se presentó no era la misma. Y mucho menos el tiempo que tomó para prepararse. Antes de preparar la ofrenda, yo tengo que prepararme yo primero. Amén. Entonces, el tiempo es lo que determina nuestra prioridad. Cuando pensamos en nuestra mente que cualquier cosa que pensábamos hacer o dar para el reino de Dios y ya no lo pensamos que tiene que ser nuestra prioridad, ya no constituye primicia. Cuando nosotros pensamos, bueno, pues es para Dios, pero tengo otras cosas que puedo hacer antes de cumplir con Dios, ya lo que nosotros le entregamos a Dios o que podemos venir a presentar ante su presencia, ya sea alabanza, ya sea una ofrenda en el sentido monetario o nuestro tiempo, ya no es una primicia. Ahí mismo nosotros automáticamente nos descalificamos, porque no es lo primero que tú haces en tu mañana, es lo que te sobra en tu día, y ese tiempo es lo que yo aparto para Dios. Una de las cosas que creo que muchos en algún momento hemos sentido, a mí me gusta venir a los servicios en la mañana, los domingos, porque es lo primero que hago. Es lo primero que hago, no pienso en hacer otra cosa. Los sábados quizás a lo mejor sea un poquito diferente porque los servicios son en la noche y se sentiría un poquito raro venir un sábado en la mañana a un servicio, aunque si ese es el horario, ese es el horario. Pero los domingos yo siento algo especial por venir a este lugar a primera hora, amén. Porque yo sé que es lo primero que le estoy entregando a mi Señor, la primera parte del día. Y yo estoy seguro de que lo resto que yo tenga quizás planeado para la tarde va a ser bendecido porque yo he venido a traerle primicias a mi Dios en esta mañana. Amén. Entonces, el Señor tiene grandes planes para su pueblo en este año, no tengo la menor duda.
Lo malo fuera que nosotros tomáramos la actitud de decir, Señor, yo sé que tú me quieres bendecir, pero primero deja que yo haga lo mío y después, si me sobra tiempo, entonces hago lo tuyo. Y ese es el enfoque de esta mañana que quiero, el punto o la semilla que quiero sembrar en usted en esta mañana. El primero deja. Leíamos en Primera de Reyes acerca del llamamiento de Eliseo de parte de Elías. El Señor le dice a Elías, necesito que vayas y que tú unjas a este muchacho o este señor, no se sabe muy bien cuál era la edad, porque él te va a seguir a ti como profeta. Amén. Entonces dice que Elías va y echa su manto sobre Eliseo, y Eliseo le pide permiso a Elías en ese momento de ir a despedirse de su padre y de su madre, y después él iba a ir a seguirlo. Y Primera de Reyes, una vez más lo quiero leer, partiendo de allí, Primera de Reyes 19 al 21. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Uno de los puntos sobresalientes de este verso, de esta escritura, es de que Elías no estaba en su casa sentado. Eliseo no estaba en su casa sentado. Él estaba trabajando, él estaba arando. Estaba haciendo el trabajo, la encomienda que la primera persona antes de conocer el llamado de Dios había puesto sobre su vida, y ese es su padre. Su padre. Él era responsable con sus padres. Y Dios no va a llamar a personas que no demuestran un nivel de responsabilidad con las cosas básicas en su vida. ¿Cómo podemos pensar que Él nos va a confiar? Quizás vamos a decir en el contexto de cómo nos organizamos nosotros como congregación. ¿Cómo nos va a confiar una casa de avivamiento si no limpiamos la casa que tenemos? Yo soy un poquito dejado a veces. A veces me dicen que saque la basura y ya van 2 días y no la he sacado. Entonces, pero ¿cómo pretendemos poderle ser fiel a Dios si no podemos ser fiel en las cosas seculares que están a nuestro alcance o a nuestra mano? Las cosas que se nos han sido confiadas como una casa. Entonces, Eliseo no estaba siendo irresponsable, él estaba trabajando en lo que él tenía que trabajar en ese momento. Y creo que por esa razón fue que Dios lo escogió a él. Dice, necesito escoger personas que sean responsables para poder seguir con este llamado. Y el ser profeta en el tiempo que existieron los profetas no era cosa fácil. Los profetas eran las personas odiadas más del mundo, porque ellos no traían nunca, la Biblia casi nunca menciona que el profeta traía buenas noticias. Cuando los profetas entraban a las ciudades, los ancianos dice que preguntaban, dice, ¿vienes en paz? Y era costumbre que cuando uno iba a consultar al profeta de Dios, uno traía una ofrenda. ¿Por qué? Porque si vas a ir a hablar con el que tiene la conexión con Dios, pues hay que ir a llevarle algo, ¿no? Para que hable bien de ti. Entonces, el profeta no era cualquier oficio. El profeta era algo difícil en el tiempo de la Biblia. Era difícil ser profeta, porque tú tenías que hablar las cosas que no eran agradables al oído del pueblo. Tú tenías que hablar la verdad de Dios. Y cuando nuestro pastor se para en este lugar y él habla cosas que quizás no nos caen tan bien, no se escuchan tan bonitas, él está hablando con la voz del profeta en este lugar. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo escuche corrección. Es necesario que esas palabras entren a nuestra mente y a nuestro corazón, porque necesitamos dejar algunas cosas que no son de provecho para nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Entonces la escritura nos dice que Eliseo estaba trabajando, siendo responsable, siendo productivo. Y cuando cuando Elías va y echa su manto sobre Eliseo, dice que corrió en pos de él, significando de que desde ese momento Eliseo ya tenía la intención de servir a Elías. Cuando tú escuchas o cuando tú lees en la palabra de Dios que alguien corrió o estuvo en pos de alguien, significa que ellos tomaron una postura de servicio. En la mente de Eliseo,
Él dijo, ahí dejo el arado, ahí dejo los bueyes, ahí dejo todo lo demás, porque yo voy a servir al profeta de Dios. Y muchas veces nosotros estamos en que si queremos o no queremos. Sabemos de que el Señor tiene algo preparado para nuestra vida en el sentido espiritual. Quizás Él nos está llamando a ser maestro, quizás Él nos está llamando a ser encargado de una casa, quizás Él sencillamente nos está llamando a hablarle a la persona que tú ves todos los días en tu trabajo. Pero nosotros en nuestra mente no estamos resueltos a que si es o no es el llamado de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué pasa con Eliseo? En el momento que Elías le echa su manto, él dice que él dejó los bueyes, dejó el arado, dejó todo y corrió en pos de Elías. Y dice que se puso en una postura de servicio. Y cuando Eliseo le pide besar a su padre y a su madre, nunca dice la palabra primero. No le dice, primero deja que vaya a besar a mi padre y a mi madre y después vengo y te sirvo. Él sencillamente le pide, le dice, te ruego que me dejes, o lo voy a leer bien. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Cuando nosotros le rogamos a alguien, estamos a la merced de esa persona. ¿Qué hubiera pasado si Elías le dice, no, no te voy a dejar? No te voy a dejar. Creo que ahí se terminaría la historia, ¿no? Y muchos quizás estamos en este lugar o en esta mañana añorando el llamado de Dios en nuestra vida, y el Señor de una forma o de otra simbólicamente ya ha puesto su manto sobre nosotros, y nosotros no le decimos, Señor, te ruego que me dejes ir a despedirme de mis padres y después te vengo y te sirvo. Nosotros lo hacemos, no avisamos, no decimos nada, no consultamos con la persona que nos puede dar la mejor dirección espiritual. Nosotros venimos y avisamos nomás. Amén. Y eso creo que es un punto sobresaliente de lo que nuestra hermana Fanny enseñaba el viernes, de que cuando nosotros nos volvemos apáticos o cuando ya hay insensibilidad a la presencia de Dios, ya no consultamos con el profeta, ya no preguntamos si realmente esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso es de que es muy difícil para nosotros tomar decisiones que nos conllevan a un compromiso verdadero con el llamado de Dios en este lugar. Amén. Después de decirle que si podía despedirse de su padre y de su madre, aunque la Biblia no lo dice o no lo describe explícitamente, Eliseo hizo un sacrificio. ¿Por qué? Porque dice que mató un par de bueyes y con el arado dice que coció la carne y la dio al pueblo. Eso era una costumbre muy común en ese tiempo. Incluso el rey David lo hizo también. Cuando se mataba un sacrificio, cierta porción de la carne se cocía y se cocía para el pueblo. Incluso eso también era parte de la ley ceremonial, que los mismos sacerdotes tenían derecho de tomar cierta porción de los sacrificios que se traían al templo diariamente. Entonces, cuando Elías llama a Eliseo, no tan solo hubo esa convicción dentro de su corazón en decir, no, yo voy a ceder a este llamado de parte de Dios por este profeta, sino que él también ofreció una ofrenda. Y esa ofrenda, al matar el buey y al usar el arado o la madera del arado, era algo simbólico diciendo, estoy quemando esta parte de mi vida, estoy terminando este capítulo de mi vida y ahora quiero comenzar un nuevo capítulo en los planes y en el propósito de Dios. Aunque Eliseo pidió permiso para despedirse de sus padres, al instante entendió que sus prioridades tenían que cambiar. En ese momento sus prioridades, él sabía que sus prioridades tenían que cambiar y él ya estaba resuelto a seguir a Elías. No la tuvo que pensar dos veces. En ningún momento le faltó el respeto a su padre ni a su madre, incluso hasta respetó al pueblo. Porque dice que de la carne le dio de comer al pueblo. Entonces, pero en su mente, en su corazón, él ya estaba resuelto de seguir a Elías. En contraste, podemos ver lo que leemos acerca de los que quisieron seguir a Jesús. Encontramos a 3 hombres, y la razón por qué leo estas 2 escrituras en Mateo y en Lucas es porque estas 2 escrituras nos cuentan el mismo cuento y tienen la misma lección. Quizás los detalles son un poquito diferentes por la perspectiva de quién escribió cuál libro, pero nos da la misma lección.
Si leemos Mateo 8:19 nos dice esto, nos dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Una de las cosas, o lo que más me asombra de este pasaje, es de que dice que vino un escriba y le dijo. Un escriba en ese tiempo era una persona especializada en copiar la ley. Ese era su trabajo solo, era copiar, era leer aquí y escribir acá. Leer aquí, escribir acá. Ellos también tenían todo un orden de ritos que tenían que hacer antes de copiar la ley de Dios. Había un baño ceremonial que tenían que hacer, había una ropa especial que se tenían que poner. Y tanto fue este oficio de que ellos se convirtieron en expertos en la ley. ¿Cómo puedes estar copiando un diccionario día tras día y no te aprendas todas las palabras de ese diccionario? Entonces, los escribas no eran nomás personas que traducían, o no que no traducían, sino que transcribían la palabra de Dios, sino que ellos se convirtieron en expertos en la palabra de Dios. Cuando la palabra menciona, o cuando la Biblia menciona que los escribas, los fariseos, los saduceos, los escribas eran una porción selecta de los judíos que eran expertos en la palabra de Dios. Y esta es la persona que se le acerca a Jesús y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta persona no era no conocedor de la palabra, él era experto en la palabra. Él era un experto en la palabra de Dios. Y dentro de los conocedores de la palabra de Dios que se pueden encontrar en esta mañana, o quizás si va a ver el video después, dentro de los que son como conocedores de la palabra de Dios, hay personas, como dijo Pablo, que deberían ya ser maestros. Después de tanto tiempo ya deberíamos de ser maestros, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque nuestra inmadurez nos tiene todavía tomando leche espiritual. Dentro del plan y el propósito de Dios para nuestra vida, dentro del llamado de Dios para nuestra vida, nosotros tenemos que entender o tenemos que tomar la decisión si todavía vamos a querer ser niños espirituales o queremos pasar a empezar a comer comida sólida. Porque esta persona no era un desconocido de quién era Jesús. Era un escriba, era un conocedor de la palabra de Dios. Era una persona con autoridad dentro del pueblo de Dios para predicar o para enseñar la ley en ese momento. Y al igual nosotros, algunos tenemos toda la intención de seguir a Jesús, pero cuando nos damos cuenta de cuál es la respuesta que Jesús le da a esta persona, entendemos un poquito más por qué muchas personas no siguen a Jesús. Dice que le dijo que las zorras y las aves del cielo tienen donde recostarse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse. Y eso me habla a mí de la comodidad que nosotros podemos vivir en este tiempo. Amén. Y eso es parte de lo que nuestra hermana, yo por eso me gozaba el viernes, porque ella también creo que me estaba leyendo las notas, de que tenemos que salir fuera de esa comodidad. La comodidad trae apatía. La comodidad trae ¿cuál es la palabra? Es indiferencia, gracias. Indiferencia. Con que no me muevan del asiento estoy bien, que hagan, que no hagan, no me importa, nomás no me muevan de la silla. Entonces, cuando el Señor le dice que las zorras tienen donde y las aves también tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ahí ya no menciona que Él dice, Señor, yo te voy a seguir. Ahí se escucha un silencio. Ya la Biblia no registra cuál fue la respuesta de este escriba. Y muchos nos podemos encontrar de esa forma cuando nosotros tenemos el interés, tenemos la intención, venimos con las ganas, con el ánimo de servir al Señor. Y yo sé que hay personas que tienen buenas intenciones en servir al Señor. Pero cuando nos damos cuenta, incluso dentro del grupo de los discípulos, cuando nos damos cuenta que la respuesta del Señor es de que quizás vamos a pasar incomodidades en nuestra vida, ya ahí hay un silencio. Hay un silencio, así como ahorita. Por eso es mejor alabar a Dios durante la predicación, amén. Porque al igual que el escriba, se escucha un silencio cuando el Señor nos hace ese llamado. Y nos dice, nosotros tenemos la intención de servir, Señor, yo te quiero servir con todo lo que tengo, Señor, mi carro, mi casa, todo es tuyo, Señor. Ok, pero este evangelio a veces se pone un poquito incómodo. Y nomás se escuchan los grillos.
El evangelio es incómodo, hermanos. Es una incomodidad para mí, porque yo tengo que dejar lo mío por hacer lo de Dios. Yo tengo que dejar lo mío por poner a mi prójimo adelante de mí. Yo tengo que dejar lo mío por el reino. Y muchos no nos atrevemos a ser partícipes de ese llamado porque no le vemos la ganancia de poner lo de Dios primero antes de lo nuestro. Por eso es que muchas personas no les atrae el evangelio, no les atrae, incluso de los discípulos que estamos aquí o que podemos estar, no hacemos más por comprometernos con el Señor porque no nos atrae, no vemos la ganancia de poner lo de Dios antes que lo mío. Pero ya hemos dicho, ya hemos establecido que primicia también es parte de nuestro tiempo. El tiempo es lo que determina cuál es nuestra prioridad. Si lo de Dios lo puedo hacer mañana, entonces lo de Dios no es mi prioridad, porque lo de Dios debe de ser el día de hoy. Hay personas que deben estar en este lugar, que saben que este es el mejor lugar para su vida en este momento, pero no le han dado la prioridad a Dios. ¿Por qué? Porque deciden hacer lo suyo antes de lo de Dios. Y aquí estamos, yo me alegro con ustedes que han tomado la decisión de estar en esta mañana escuchando esta palabra. Quizás no sea lo más agradable escuchar, pero créanme, como dijo el hermano Elmer, esto me golpea a mí primero más que a ustedes. Porque incluso usted podrá decir, wow, el hermano Sam anda con todo, ahí anda metido en lo que, hasta donde no. Pero eso no significa que yo le estoy dando lo mejor que yo puedo a Dios. Eso no significa que yo estoy poniendo a Dios en prioridad. Es más, hasta es más peligroso para mí porque yo me puedo esconder detrás de eso y porque estoy aquí, me miran la foto allá, pensará que mi relación con Dios está sólida y quizás a lo mejor estoy siendo más como Marta y no como María. Y eso es algo que se referenciaba o a lo que se refería nuestro hermano Elmer ayer. María escogió tener la primicia de escuchar la palabra de Dios a los pies del maestro. Y dice que decía que Marta le dijo, Señor, ves que necesito hacer esto y lo otro, dile algo. Y dice que el Señor le dijo, María ha escogido la mejor parte. La mejor parte es lo que se le entregaba a Dios en primicias en el Antiguo Testamento. La mejor parte. La mejor parte de tu día, la mejor parte de tu alabanza, la mejor parte de tu mañana, la mejor parte de tu economía, la mejor parte de tu familia. Eso es lo que se tiene que entregar como primicia, la mejor parte de tu tiempo. Tenemos el interés de seguir al Señor, pero la necesidad de estar cómodo, porque el hombre necesita estar cómodo. Para poder producir, el hombre necesita estar cómodo. Necesita la silla que esté a la altura correcta, necesita que tenga respaldo bien, que me soporte aquí el lomo. Necesito que el teclado esté a cierta altura, porque si no, no puedo producir. Necesito el martillo que esté de este largo, que no pese mucho, que no pese muy poquito, porque si no, no puedo ser productivo. Y tenemos que entender que el trabajar en el reino, el llamado de ser parte del reino de Dios, no siempre equivale a estar cómodo. Es por eso que el Señor escoge esta expresión y dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no vino a estar cómodo. El Hijo del Hombre, el trabajo que yo vine a hacer a esta tierra no incluye mi comodidad. ¿Qué tan cómodo piensan que Jesús se sentía clavado en una cruz? Cuando nosotros pensamos comodidad, no pensamos en la cruz, pensamos en dolor. ¿Qué comodidad podemos esperar cuando nosotros nos hemos dado 100% al llamado de Dios de predicar este evangelio? Realmente vamos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué comodidad estamos esperando? La segunda persona que se acerca a Jesús para pedirle que quiere seguirlo, dice en Lucas 9:21. Creo que lo escribí mal, pero es Lucas 9:21. Dice, otro de sus discípulos le dijo, una vez más, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Qué interesante que la primera persona que tuvo el interés de seguir a Jesús era un escriba, era un maestro de la ley, un conocedor, alguien que era
No era cualquier persona dentro del pueblo judío de ese tiempo. La segunda persona era un discípulo de Jesús. Era uno que ya andaba con Jesús. Y dijo a otro, de sus discípulos, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es en Mateo. En Lucas nos dice de la siguiente manera, nos dice: y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame primero, vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. La segunda persona que tiene el interés de seguir a Jesús de cerca fue un discípulo. Ahora estamos hablando de una persona que posiblemente era parte del círculo íntimo de Jesús. Un discípulo, una persona que se había proclamado un estudiante o un alumno de Jesús. Una persona que venía todos los viernes y se ponía la camisa con el logo y todo eso. La Biblia nos dice que era un discípulo. Y una explicación por qué el discípulo quería ir a enterrar, y esto creo que una vez el pastor lo predicó. Una de las razones que se cree por qué la expresión de que el discípulo quería ir a enterrar a su padre era porque había una herencia. Amén, ¿se acuerda, pastor? por una herencia. Y prácticamente le estaba diciendo a Jesús: deja ir a enterrar a mi padre a ver qué me dejó. Y no es diferente a la actitud que el hijo pródigo proyector cuando él se acerca a su padre y le dice: dame lo que me pertenece. En ese momento no le pertenecía nada porque el padre estaba vivo y sano. Pero tuvo el atrevimiento de acercarse a su padre y decirle: dame lo que yo no he trabajado, dame lo que me corresponde. Y conocemos la historia que el hijo tomó lo que era de él supuestamente y fue y lo malgastó. Y conocemos todo el relajo que hizo ahí con eso. Pero regresando a una persona que ya había andado con Jesús, una vez más, no era una persona normal, era un discípulo. Se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja ver cuánto me dejó el viejo. Porque, y es más, hasta me atrevo a decir que él dijo: no, pues con lo que me dejó, pues sabes, ahí le paso una ofrendita a Jesús y quedamos bien. Como que quería comprar el favor de Dios por andar con él y todavía poder ser partícipe de una herencia. Otra de las cosas que podemos entender acerca de esto es la respuesta que Jesús le da a este discípulo. Le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una frase simbólica que ilustra la condición del humano sin Dios. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver de un punto literal, que quizás el padre de este muchacho o de este discípulo sí había muerto. Y él tenía toda la razón en el mundo de ir a cuidar de su familia. La Biblia no lo menciona, pero a lo mejor él tenía una mamá que había quedado viuda, tenía hermanos que también necesitaban atención. Pero el Señor nunca habló nunca dijo cosas nomás solo por decirlas. Siempre había un trasfondo espiritual. Cuando leemos en la palabra de Dios que Jesús hablaba en parábolas, dice: porque el que teniendo oído no entiende. ¿Por qué? Porque Jesús usaba las parábolas para realmente saber quién estaba interesado en seguir, quién estaba interesado en realmente ser parte del reino de Dios. Cuando tú no entiendes la historia, como que pierdes interés. Y por eso es de que Jesús presenta el reino de Dios como parábolas, porque él realmente quería saber quién iba a preguntarle, como dijeron los discípulos: Señor, ¿qué es lo que quisiste decir con eso? Ellos solo fueron los únicos que le preguntaron: Señor, yo necesito saber realmente lo que tú quieres decir. No, a mí no me hables en cuentos, no me hables en ¿cómo se llama? En enigmas. Necesito que tú me digas realmente qué es lo que tú quieres de mí. No me hables en sueños. Yo sé que tú tienes suficiente poder para hablarme directamente. Y yo creo que en esta mañana, hermanos, si estamos escuchando esta palabra es porque Dios quiere hablarnos directamente. Cuando Jesús dice que los muertos entierran a sus muertos, y ya estoy a punto de terminar, es una frase simbólica ilustrando la condición del hombre sin Dios. Que los muertos espiritualmente se encarguen de los otros muertos espiritualmente. Ahora,
¿Qué no hemos sido llamados a predicar un evangelio de vida? Sí, es cierto, pero hay personas que por más que les predique, ellos no quieren salir de esa condición. Y nosotros nunca vamos a salvar a nadie. Si ellos mismos gratuitamente no aceptan el plan de salvación, nosotros, por muy buenas intenciones que tengamos, por años y años que les prediquemos, nadie va a entrar al cielo a fuerzas. Eso se lo digo desde ahorita. Nadie va a entrar al cielo a fuerzas. Los que son inteligentes, los que son astutos, van a entrar porque aprovecharon una oportunidad que se les dio. Algo que nuestro hermano Kevin decía hace unas semanas atrás, creo, dice: en el cielo van a entrar dos tipos de personas, los perfectos y los perdonados. Bueno, por perfecto no entro, pero por perdonado, sí. Amén. Entonces, los muertos, enterrando a los muertos, es algo simbólico que nos deja saber de que la muerte espiritual no puede tener o no puede compartir con personas que tienen una vida espiritual. Vamos a entrar un poquito más a profundidad de la tercera persona, porque también habla acerca de la muerte. Pero todos digamos cosas muertas. ¿Qué son cosas muertas? Cosas muertas son lo que no crece. Cosas muertas son lo podrido. Cosas muertas son lo encerrado, lo oscuro, lo que huele mal. Todo eso es símbolo de algo muerto. Ahora, sin faltarle respeto al padre de este discípulo, pero él estaba diciéndole a Jesús: Señor, yo quiero ir a visitar cosas muertas una vez más antes de seguirte. Yo quiero ir a visitar, quiero ir a despedirme de lo oscuro, de lo que huele mal, de lo que está podrido una vez más antes de seguirte. Jesús nos llama y nos invita a seguirlo, pero nosotros por palabra o por hecho le estamos diciendo al Señor: una vez más, déjame una vez más ir a visitar eso que se está muriendo o eso que se ha muerto antes de venir a seguirte. Y no nos damos cuenta que lo que el Señor nos está diciendo es: primero deja que yo limpie y yo te dé una nueva vida, porque lo que tú quieres ir a enterrar, yo ya lo sepulté en lo profundo de la mar. ¿Cuántos entienden eso en esta mañana? Y muchos de nosotros estamos en esa condición. Quizás hay alguien en esta mañana, y yo sé que el pastor lo dijo, la presencia de Dios está ministrando en este momento. Porque cuántas personas vienen a este lugar y saben y tienen, una vez más, tenemos toda la intención y todas las ganas del mundo de servirle al Señor. Pero no sale otra cosa de nuestra boca más que: Señor, déjame ir a visitar eso muerto. Quiero ir a ver eso. Yo sé que no me sirve, yo sé que no es nada bueno para mi vida, pero déjame ir a enterrar eso. Y el Señor te está diciendo: si tú tomas la decisión esta mañana de acercarte, no te preocupes por lo muerto, porque eso yo me encargo de eso. Tú ven y tú sírveme. ¿Cuántos pueden sentir ese toque de Dios en su corazón en esta mañana? Malaquías 7:19 nos dice: sepultará nuestras iniquidades y los echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y este era un discípulo que todavía tenía ganas de ir a visitar cosas muertas una vez más antes de servir al Señor. La tercera persona que mostró un interés en seguir al Señor lo dice de esta forma, Lucas 9:61, dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta palabra es muy fuerte, porque Jesús no le está dando ninguna alternativa a esta persona. Jesús no le está dando la opción. Algunos de nosotros pensamos que porque Jesús no ha venido, Él nos sigue dando opciones. Y realmente lo que el Señor quiere es que nosotros de una vez por todas nos decidamos si le vamos a servir bien o no. Porque ¿cuántos no han pasado por este lugar y han puesto la mano en el arado y han mirado hacia atrás? Incluso algunos de nosotros, quizás, o yo en esta mañana, he puesto la mano en el arado y como que
escucho una voz de acá de atrás que me está llamando y me está como que inquietando, me está llamando la atención. No he volteado, pero sí tengo como que la idea de que a ver quién es el que me está hablando. Sabiendo de que si yo quito la mirada de lo que estoy haciendo al frente, quizás todo el trabajo que yo he hecho en este momento en el reino de Dios se va a echar a perder. Y yo no puedo permitir eso. No puedo permitir eso porque yo tengo personas que me están siguiendo, que necesitan que yo sea fuerte, que yo sea el líder espiritual de mi hogar, para que ellos también un día puedan estar parados junto a mí en la presencia del Señor. Cualquiera que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto, no sirve para el reino de Dios. En esta mañana esta es parte de la semilla que queremos poner en su corazón, de que si hemos puesto la mano en el arado, no miremos hacia atrás. Y me puse a pensar, ¿qué puede significar lo que este joven o esta persona le dijo al Señor? Señor, déjame ir a despedirme de los que están en mi casa. Y quizás se escucha un poquito chistoso, o no sé cómo lo vayan a tomar, pero si yo fuera esta persona, quizás mi pensamiento sería: voy a ir a dejarles saber a mi familia y a mis amigos que ya no me puedo juntar con ellos porque he decidido hacerme cristiano. Y se escucha como que es algo bueno, se escucha como que la intención es correcta. Pero si tú ya has tomado la decisión de servir al Señor, no tienes que ir a avisarle a la gente de que ya no te puedes juntar con ellos porque tú ya no tomas, porque tú ya no haces esto, ya no haces lo otro. Ellos mismos por tus hechos van a saber que tú ya eres diferente. No tenemos que andar anunciando de que ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro porque ya soy cristiano. Cuando tú reflejas el carácter de Cristo, ahí es en donde la gente se da cuenta que tú eres cristiano. No porque lo dijiste. Es más, nos ponemos en una posición peligrosa andarle diciendo a la gente que somos cristianos y después actuar como que no somos. Entonces Jesús le dice a esta persona: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. El hecho de querer despedirse de los que estaban en su casa, para muchos quizás se puede escuchar como un buen sentir. Igual como Eliseo. Eliseo le pidió permiso a Elías para ir a despedirse de su padre y de su madre. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud que esta persona tomó. Porque igual al primero que dijo que quería seguir al Señor, la Biblia no dice que él siguió al Señor. Hay un silencio. Y esos silencios a veces hablan más que todas las palabras que nosotros le podemos expresar al Señor. Se convoca oración y nuestra hermana Mireya dice: ¿cuántos dicen amén? Silencio. Yo sé que no sé qué otro ejemplo darles, hermanos, porque estos son los ejemplos que vivimos todos los días. Esto es lo que se ve todos los días. Se convoca: hermano, necesitamos unos discípulos que vengan a mover sillas. Silencio. Cuando él dice: déjame ir a despedirme de los que están en mi casa, quizás no fue a avisarle a su tío que ya no podía ir a la fiesta de fin de año porque se había hecho cristiano. Quizás ese no fue el caso. Pero ¿cuánta gente había en su casa? ¿A cuántos tuvo que ir a despedir? Y yo me imagino que cuando ese hombre llegó a su casa a decirle a su familia: yo he decidido seguir a Cristo, alguien le dijo: ¿estás seguro que eso es lo que tú quieres hacer? Alguien le llevó la contraria, le dijo: ¿sabes qué? Tú sabes que ese Jesús dicen que está loco. ¿Estás seguro que eso es lo que tú quieres para tu vida? Porque tú sabes que esa gente de cada rato anda sacando dinero. Solo quieren tenerte en la iglesia todos los días, los 7 días a la semana. ¿Cuántos se han enfrentado con ese tipo de despedida? Que piensan que la persona que va a estar más alegre porque tú quieres hacer un cambio real en tu vida es la que más oposición tiene a ese cambio.
¿Por qué? Porque la gente no le gusta salir de su comodidad. La gente le gusta que tú sigas siendo el mismo miserable de siempre. Porque si tú mejoras, eso reflexiona en la condición que ellos están. Y es una ciencia cierta que los miserables buscan a otros miserables, los infelices buscan a otros infelices, los enojados buscan a otros enojados. Eso es una ciencia cierta. Y por eso es de que quizás no es la mejor idea de que cuando tú te has decidido en este lugar servirle al Señor, ir a consultar con tu tío, con tu mamá, con tu primo, a ver qué ellos piensan de la decisión de tú cambiar tu vida, o que Jesús cambie tu vida más bien. Cuando este hombre le dice a Jesús, le dice: yo te voy a seguir, sí, yo quiero seguirte, pero déjame ir a despedir a los que están en mi casa. ¿Cuánto tiempo se iba a tomar eso? ¿Cuánto tiempo iba a tomar esa despedida? ¿A cuánto les ha tocado que uno está en una fiesta o en un cumpleaños o en un baby shower o algo? Y tú no tenías que estar ahí, pero como tú eres el que manejas, pues te llevaron de chofer. Y tienes que trabajar mañana y que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. Y empiezan, una vez hubo como un reto aquí. Estábamos varios que estábamos casados. Y las hermanas en una sola platicadera ya. Y estábamos todos, no sé quién más estaba ahí, algunos hermanos, ¿verdad? Y uno pasaba y le hacía ojos a la esposa. Y la esposa, no. Y mejor se regresó para el grupo. Y dijo el otro: no, yo sí voy a sacar a la mía. Y pasó, y le hizo señor. Ustedes saben la mirada que se daría y ya vámonos, ¿verdad? Y la otra igual, no, siguió a su platicadera. Pasaron como 3 o 4. Y al fin, yo no les dije nada porque yo ni sabía de esa competencia que estaban teniendo en ese momento. Y yo, nada que ver, yo pasé y le digo a mi esposa, le digo: hey, babe, ya vámonos, please. Dice: sí, amén, amén, amén. Y les dije: ya ves que sí puede. Pero ¿cuántos de nosotros llevamos 10, 15, 20 minutos, media hora, 45 minutos despidiéndonos de la gente y no nos vamos? Señor, te quiero servir, pero déjame despedirme de... Y el Señor te está esperando acá. Está esperando. El Señor te está esperando. Es paciente, es más paciente de lo que debería de ser con nosotros. Él te está esperando. Pero tú acá en una sola platicadera y el Señor te está haciendo los ojitos. Vámonos, vámonos. Está haciendo tarde, vámonos. No, Señor, espérate, que está bueno el chisme, espérate que todavía tengo que... Y el Señor te está esperando. Nos está esperando el Señor. Señor, yo te quiero servir, pero déjame ir a despedirme de los que están en mi casa. Dentro de estos versos, Jesús también, por último, puede ponerse de pie. Jesús hace mención al llamamiento de Eliseo. El querer despedirse de sus parientes o los que se encontraban en su casa demuestra una mente dividida que todavía no estaba completamente dispuesta a seguir a Jesús. Si vemos el llamamiento de Eliseo, vemos que él le pide a Eliseo ir a despedirse de sus padres. Y también él estaba trabajando, él estaba arando. Y esa es la referencia que Jesús le dice a esta persona o a este hombre. Le dice: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no importa si es para ir a besar a tus padres, para ir a despedirte de los que están en tu casa, para ir a enterrar al que se haya muerto, no es apto para el reino de Dios. Y eso es algo fuerte escuchar, que no somos aptos para el reino de Dios. Porque eso me hace cuestionar: ok, si no soy apto para el reino de Dios, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Es más fácil preguntarnos eso que preguntarnos qué es lo que tengo que hacer para realmente sí poder ser apto para el reino de Dios. Porque ese es el reto para nosotros en esta mañana. No lamentarnos por las cosas que no hicimos, que el Señor nos llama la atención,
sino preguntarle: Señor, gracias porque tú me amas tanto que me estás llamando la atención, porque tú quieres que yo sí sea partícipe de tu reino en esta mañana. Tenemos visitas en esta mañana que quizás también se están preguntando esto: wow, si esta es la predicación de esta mañana, entonces ¿en qué condición, cuál es la esperanza mía? Pero el Señor también tiene una palabra para ustedes en esta mañana. El Señor nos habla a todos. Entonces, cuando nosotros demostramos un interés o pensamos, aunque hayamos sido maestros de la palabra, al momento de ver que nosotros no queremos servir al Señor por falta de comodidad, nosotros ya no somos aptos para el reino de Dios, como el primer hombre. Si en vez de vivir una vida abundante, una vida espiritual, una vida llena de, y se va a escuchar raro, pero una vida llena de vida, porque hay diferentes calidades de vida que uno puede vivir. Si todavía nosotros sentimos, después de haber conocido al dador de la vida, queremos visitar cosas muertas, nosotros no somos aptos para el reino de Dios. El que viene con la actitud de querer servir al Señor, pero al momento de accionar, su respuesta siempre es: primero deja que yo haga esto, primero deja que yo haga lo otro, no es apto para el reino de Dios. En el Antiguo Testamento la primicia era una ofrenda y un sacrificio. Un sacrificio porque iba en contra de la naturaleza del hombre de siempre querer lo primero y lo mejor para él. La primicia no es tanto de que haya sido lo primero de lo primero. Sí, es parte de la ley, pero el Señor quiere probarnos a ver si nosotros vamos a resistir esa naturaleza que hay dentro de nosotros ser ávaros, de nosotros ser codiciosos, de nosotros siempre querer lo mejor para nosotros, porque eso es un símbolo de la prioridad que nosotros les damos a las cosas de Dios. Hoy en este día Dios sigue esperando una primicia de nosotros. Él sigue esperando una primicia. En el Antiguo Testamento era una ofrenda y un sacrificio, pero esta mañana el Señor nos está pidiendo una primicia. Él nos está pidiendo ese mismo sacrificio y esa misma ofrenda, pero ahora en forma de un sacrificio vivo y santo. La palabra nos dice que nos presentemos nosotros mismos como un sacrificio. ¿Y cómo es que nos presentamos como un sacrificio? Cuando nosotros traemos ese primero déjame, Señor, hacer esto, y lo traemos a este altar y decimos: yo sé que hay otras cosas que están en mi mente, hay otras cosas que yo puedo pensar que son más importantes que lo que tú quieres para mi vida, pero en esta mañana yo vengo a sacrificar ese primero déjame hacer esto y lo pongo a tus pies, porque yo reconozco que cualquier cosa que tú me pidas que yo haga siempre va a ser mejor para mi vida que lo que yo pueda querer para mi vida. Y no es coincidencia las palabras que dijo nuestro pastor, ni lo que el hermano Elmer predicó ayer, ni las palabras de nuestra hermana Fanny. De una forma o de otra siguen resaltando esto, que nosotros no somos dueños de nuestro tiempo, nosotros no somos dueños de nuestra vida, nosotros ni somos dueños de nuestra propia salud. Y este es el llamado. Este altar está abierto en este momento. Si usted ha sentido que esta palabra ha sido para usted, estamos entre dos pensamientos, o podemos encontrarnos entre dos pensamientos. Señor, te voy a servir, pero primero deja que haya un trabajo con buenas horas. Y el Señor te dice: antes de que hayas el trabajo con buenas horas, primero deja que yo sea tu proveedor. Nosotros queremos buscar las cosas a nuestra manera, pero el Señor tiene algo mejor para nosotros. Nosotros le decimos al Señor: primero deja ver qué es lo que dicen los resultados, primero deja ver qué es lo que dijo el doctor. Y el Señor nos dice: primero déjame que yo sea tu sanador. Señor, yo te voy a servir, yo te quiero servir, pero primero deja que mi esposo o mi esposa dejen el vicio. Y el Señor nos dice:
Antes de que tu esposo o tu esposa dejen ese vicio, primero deja que yo transforme tu vida. ¿Cuántas personas no conocemos que esa es la historia de su vida? En esta mañana quizás hay alguien que pueda pensar esto. Señor, yo sé que a tu manera es mejor.